Hola amigos de Contexto. Hoy nos trasladamos a Argentina en todo el sentido de la palabra porque nuestro invitado estará allá en vivo por Skype en Argentina. Y vamos a hablar pues de la fuerte crisis económica que vive este país en este momento, una de sus peores crisis, donde estamos viendo incluso hasta saqueos en los supermercados. El dinero no alcanza, la devaluación, bueno, las fundas de dinero de nuevo. Sabemos que Argentina ha pasado por esto en diversos momentos, y esto es justamente lo que más nos llama la atención. Periodos de endeudamientos muy fuertes, desendeudamientos en dos ocasiones. La primera en 1952-53, cuando Perón, y la segunda, pues se saldan, estoy hablando de los dos momentos que se salda la deuda externa, cuando Néstor Kirchner. Bueno, malos manejos de la economía, dependencia económica primero de Gran Bretaña, luego de organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, los Estados Unidos. Bueno, esto ha sumido a este país en debacles económicas terribles. Podemos recordar la crisis del 2001, cuando sale Fernando de la Rúa y entra Néstor Kirchner, que ahí este último Kirchner logra, como dije, pagar lo que era la deuda externa en ese momento, excepto los famosos fondos buitres, que fue un porcentaje muy pequeño de toda la deuda que quedó. De los bonos. De los bonos, que eran unos bonos que no se aceptó pues este pago a descuento como se pagó. La verdad es que en este momento Macri enfrenta una situación muy difícil. Se dice que él quiere generar confianza. Con estos últimos pagos se pensaba que pues ya la confianza volvería a Argentina, y en un momento pues parecía que iba a ser así, pero la situación se ha revertido, y para esto estamos conectando con el arquitecto Santiago Pérez desde Buenos Aires, quien está por Skype directamente conversando con nosotros. Santiago, bienvenido. Muchas gracias por la invitación nuevamente. ¿Qué tal, Julio, Mónica? La ¿Qué verdad que tal? es un placer conectar nuevamente desde Buenos Aires, más con este tema tan acuciante que no solo afecta a la Argentina, sino principalmente en términos políticos y en términos económicos a toda Latinoamérica, ¿no? Desde ya es un factor muy importante la inclusión nuevamente del Fondo Monetario Internacional en Latinoamérica, que la puerta de ingreso haya sido Argentina, es más que preocupante. Y bueno, ya conocemos las acciones del fondo y lo que fue marcando a lo largo de la historia el Fondo Monetario Internacional a toda la sociedad latinoamericana. Sí, en una ocasión anterior, Santiago, tuvimos la oportunidad de conversar contigo y diríamos analizar la situación que se venía creando, que todavía no era una crisis abierta como en los últimos 6 meses se ha manifestado. Hoy en día el- el- el esquema de tratamiento de la situación económica neoliberal de Kirchner, perdón, De Macri. de Macri, eh, ha hecho aguas. Se ha liberalizado el mercado cambiario, que estaba semicontrolado en el periodo anterior de Cristina Fernández. Se han eliminado muchos de los impuestos que había a las materias primas exportadas. Y con esto él pretendía generar el Confianza. gobierno de Macri pretendía generar un influjo de capitales, así fue que lo vendieron, pero esto no sucedió y los capitales no han venido y al contrario muchos han comenzado a salir y la confianza en el esquema económico ha hecho aguas al punto que después de muchos años sin tener relaciones con el FMI, eh, Argentina logra, con el apoyo fuerte de la administración de Trump a Macri, un acuerdo de 150.000 millones de dólares, tengo entendido, el acuerdo más grande que ha hecho el FMI con un país miembro de asistencia. Y
Hoy en día, aún así, no se ha logrado el desembolso que tanto se ha hablado de él, de los 50.000 millones, que aparentemente sería el que traería cierta calma al mercado cambiario en Argentina. ¿Cuál es la situación, la coyuntura actual y hacia dónde los analistas prevén que puede evolucionar esta crisis en Argentina? La situación es harto compleja, dirían los hermanos chilenos, ya que, digamos, si hacemos un reconto histórico, la Argentina desde el año 73, desde el último gobierno de Perón, que lo termina después de la muerte del general Perón, Isabel Perón, desde el año 73 al 76 pasó de una deuda de 7.800 millones a la actual deuda que ronda los 355.000 millones. Como bien vos decías, Julio, hubo dos grandes pagos, uno que lo generó el gobierno de Perón, allá por los 50, y otro que lo realizó el presidente Néstor Kirchner. ¿Nos pueden poner la gráfica que nos mandó Santiago, la última? En este caso podemos ver una evolución más que interesante, ¿no? Que marca ciertos paradigmas en la historia de la Argentina. Podemos ver, por ejemplo, durante el gobierno de facto, todos fueron gobiernos democráticos, los que podemos ver en la gráfica, pero el gobierno de facto, que fue desde el 76 al 83, se endeudó en algo así como 33.000 millones de dólares, más o menos, y en 2 años y medio del gobierno de Macri, el endeudamiento es ya hoy ronda los 57.000 millones. Es paradigmático el grado de aceleración en el endeudamiento y la situación cómo se agrava en el día a día. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que el país toma deuda, es decir, el gobierno, la administración Macri toma deuda, la misma administración da de baja a las retenciones a las mineras, a la Barrick Gold, como ejemplo, entre otras. Empieza un proceso de baja de las retenciones al campo, a la agroindustria, que en nuestro país significa que, también a lo largo de la historia, una buena cosecha ha salvado la Argentina. Es un voto de esperanza. Es cierto que hubo una sequía importante en los últimos 2 años que generó mala cosecha, pero tampoco podemos depender de una cosecha para salvar de malas administraciones y situaciones que desde lo social complejizan mucho el presente y el futuro. Como bien decía Mónica, hoy por hoy podemos estar hablando de que se iniciaron en algunos sectores muy vulnerables situaciones de saqueo, situaciones de organización de la sociedad, como para decir, sobre el hambre, la urgencia, y sobre el hambre y la urgencia termina siendo de una pelea de pobres contra pobres. Es terrible esta situación porque se generaron, no en el conurbano, algunos en el conurbano, algunos focos aislados, pero principalmente en el interior, en las provincias que a su vez están golpeadas por el retiro del fondo sojero. Es decir, ahora va a haber un leve ajuste en las retenciones a la soja, pero sucede que al mismo tiempo que se hace ese ajuste, se retira el fondo sojero, que habitualmente era un fondo de compensación que iba a las provincias y las provincias lo redistribuían. Era una especie de subsidio. No, era el impuesto a la soja, a la soya, sí, que constituye ese fondo que habla él. Entonces ya esto no está, ya Macri quitó este fondo. No, Macri lo quitó, ahora está regresándolo. Está regresándolo, Santiago. Exactamente. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo contradictorio? Por eso, no son solamente señales políticas en donde, paradójicamente, la semana pasada el presidente habló durante 1 minuto y medio, y en ese minuto y medio que él estaba en su discurso pidiendo confianza, el dólar se devaluaba en 2 pesos. Dios mío, Dios mío. ¿Sí? Es decir, ese es el grado de confianza que tienen los mercados hacia el presidente, ¿no? Está más que claro
mostrar ese contraste gráfico en donde él durante 1 minuto y medio habla y durante ese mismo minuto y medio el peso se devalúa en un porcentaje importante. Ese es el grado de confianza. Decía, ¿qué es lo contradictorio en esto? Volviendo un poco al tema anterior, que al mismo tiempo que se retira el fondo sojero, es decir, se retira una condición propia que terminaba en los destinatarios directos, que eran los municipios, y lo dedicaban a obra pública, lo dedicaban a mantenimiento de áreas primordiales como educación, salud y demás, y seguridad incluso a nivel municipal. Al mismo tiempo, la ministra Stanley, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, tiene disponibles, a partir de inicios de esta semana, 1.000 millones de pesos para redistribuir en comedores sociales, podríamos decir. Qué paradoja, ¿no? No digo que la emergencia se tenga que atender, desde ya la emergencia se tiene que atender, pero una emergencia generada por la misma administración. Sí. Qué interesante hubiese sido que con planificación política, las acciones que hoy por hoy están tomando solamente con una planilla Excel y con la gente afuera, se empiecen a tomar desde la realidad, desde el campo, con la gente adentro y llegar a evitar esta situación en donde hay que subsidiar a comedores contra la prestación de poder brindar mayor trabajo, mayor salud, mayor seguridad de parte del Estado. Se está atendiendo la consecuencia y no las causas, Santiago. ¿A qué atribuyes mayormente todo este debacle económico de Macri? Inoperancia política, claramente. Digamos, no hay manera, por eso contaba esto Mónica y Julio, esto de que el presidente, mientras al mismo tiempo que pedía durante 1 minuto y medio que le tengan confianza, y también en un universo un poco extraño, ¿no? Porque tengan confianza para seguir creciendo como venimos creciendo, y en realidad, palabras de él, ¿no? Y en realidad no estamos creciendo. Claro el país, por 6º bimestre consecutivo, está en baja en cuanto al crecimiento del PBI en la balanza económica. Entonces, la situación es más que compleja. Pero ante ese contexto, los propios mercados, su propio segmento, el segmento de donde él surge como empresario, recordemos que las empresas Macri siguen existiendo, ¿no? Haciendo un paralelo y salvando las distancias con Donald Trump, estamos hablando de 2 jefes de Estado que vienen del sector. Sí. Pero su mismo segmento de donde él proviene no le tiene confianza al presidente. O sea, claramente se demuestra que los mercados no responden, que las inversiones no surgen y que todos estos hechos de corrupción que se están descubriendo también últimamente afectan directamente a la producción. ¿Por qué? Porque los bancos no pueden, bajo ningún punto de vista, no pueden salir a cubrir empresas que están sospechadas de corrupción. Que, dicho sea de paso, o sea, la corrupción, como lo vimos en ese gráfico de la deuda externa, la corrupción no tiene menos de 50 o 60 años en la Argentina. Santiago, nos tenemos que ir a la pausa. Nos tenemos que ir a la pausa, pero quiero que tú nos abundes sobre este punto de la corrupción ahora en el gobierno de Macri. ¿Cuál es, vamos a decir, la culpa de la corrupción y el exceso de gasto público en, como decimos aquí, botellas, o sea, empleos no necesarios y demás? Nos vamos a la pausa y volvemos. ¿Cómo no? Bien, amigos, continuamos esta conversación a distancia con el amigo Santiago Pérez de Buenos Aires sobre la situación económica y social que se ha ido complicando en la Argentina y que ya está abiertamente una crisis, no solamente una crisis de carácter económico, sino una crisis con grandes repercusiones sociales. Por ejemplo, el gobierno, los funcionarios del gobierno del presidente Macri han anunciado que van a hacer un presupuesto para el año 2019 con déficit cero.
Bueno, Déficit cero, déficit con una situación de un déficit bastante alto. Eso significa cortar una gran cantidad de gastos. De hecho, ha habido un recorte de ministerios, que no sé si es tal como se presenta, pero inclusive los ministerios de salud pública, entre otros, han sido eliminados. el Ministerio de Salud Pública. Sí, Ay, el Ministerio de Salud fue eliminado. Dios mío. No quiere decir que la función de salud sea Claro, eliminada, pero sí. a no sé a dónde la trasladaron. Entonces, esta es una receta típica del Fondo Monetario, de recorta, recorta, y lleva tu déficit a cero y crea un excedente que te permita afrontar tus compromisos externos y, por lo tanto, desatender demandas sociales que entrarían en un segundo, tercero, cuarto nivel de importancia en las políticas públicas. Ese es el gran debate con el Fondo Monetario, es decir, ¿por qué para tú crear un excedente económico tú tienes que Exprimir la población? Exprimir la población, y los grandes subsidios que se le dan indirectamente a las empresas, eso no se tocan. Entonces, ese es el caso que estamos viendo ahora en Argentina, es decir, un programa muy fuerte que tiene como meta llevar el déficit a cero. Ya la crisis financiera se está transformando en crisis social. Bueno, el Ministerio de Trabajo también lo eliminaron. El Estado va a desaparecer. ¿Es así, Santiago? Sí, es así. A ver, la administración anterior tenía 16 ministerios. La administración Macri asume con la promesa de reducción del Estado y crea 21 ministerios. Esos ministerios hoy por hoy pasaron a ser 12. 12 con una muy fuerte componente ideológica, porque si reducimos a 12 ministerios, pero el Ministerio de Salud Pública pasa a ser una secretaría, con todo lo que implica, no es que no debiera reducir gastos en el Estado, pero hay ministerios que tienen prioridad. Salud, Claro, educación, claro. seguridad son ministerios que tienen que tener prioridad. En este contexto lo acompañaría economía, producción, digamos, son los ministerios que tienen más preponderancia en una situación de crisis real, no una tormenta como expresa el presidente muy alegremente, que está, aparentemente él cree que está capeando una tormenta, y la verdad no está capeando una tormenta, sino que de alguna manera arrió las velas y bueno, estamos a la merced de esa tormenta, ¿no? Si lo expresáramos en términos náuticos. Pero ¿qué sucede en este contexto? Hoy por hoy la deuda argentina está en el 82%. Las tasas, 82% del PBI. Las tasas están en un 60%, el dólar está a 40,25, 39, 40, 40,25, fluctúa. Santiago. Para tener una idea, Santiago, cuando comenzó Macri, ¿cuánto estaba el cambio del dólar? 9,40. ¿Y ahora está ahora? a 40. 40, llegó a 40,20 hace unos pocos días, de un jueves a un viernes, pasó de 33 a 35 en el momento que les conté que estaba hablando el presidente en un minuto y medio, y de 35 a 42,50, que fue el techo que tocó el día viernes, un viernes negro que tuvimos hace unos días. Ustedes como argentinos, ¿cómo califican ese nuevo estatus de que ya podían coger prestado los argentinos, que Macri ondeó esta bandera con tanta felicidad, vamos a decir? Y justamente esto ha sido el debacle económico de la Argentina. Lo que pasa es que es una realidad que manejan, a ver, el endeudamiento es una realidad donde se benefician las 1000 familias que más tienen en la Argentina. Mientras tanto, hay 40 millones de argentinos, que es a donde se produce el ajuste. Como bien ustedes hacían la introducción en este segundo bloque, el ajuste lo está pagando el pueblo. La realidad, el ajuste lo paga el pueblo. Entonces es una traslación directa y descarada de la deuda de los que más tienen hacia los que menos tienen. Por eso también se produce esta reacción. Acá no podemos generar la teoría de los dos demonios, porque en realidad los más vulnerables son los más desprotegidos, los que paradójicamente
y con una manera muy autocrática de generarlo, y bueno, tirémosle algo en los comedores, no, démosle trabajo y dignidad al pueblo, que es la mejor manera de gobernar para todos. Santiago, esto que ha hecho Macri de que poner este interés, como tú bien dices, hasta el 60% garantizado en dólares y con esto atraer inversión extranjera que se van a los 3 meses, ¿cómo los calificas? En realidad es como una destrucción paulatina y constante de la producción en todos los ámbitos. Si lo podemos ver, lo podemos reflejar en la construcción, por ejemplo, que mueve 21 rubros, y la construcción hoy por hoy es una manera pública y privada de llevar adelante en términos económicos internos sería un mantenimiento del consumo interno, pero en el marco de una estanflación, donde vos tenés una inflación constante y un estancamiento de la producción, y al mismo tiempo el Estado dice hay que hacer ajuste, y ese ajuste se genera a través de la obra pública, y de la misma manera tenés un 60% de tasas en donde la inversión privada dice, en vez de invertir en ladrillos, exacto, tengo la plata a 30 claro, días lógico, del banco y garantizada en dólares. Produzca. Claro, claro. O sea, está destruyendo la producción nacional. Está destruyendo la producción al mejor estilo de los años 90 del presidente Menem, aquí en los 90, cuando gozábamos del 1 a 1 y la convertibilidad que destruyó la producción en la Argentina. Ahora, Santiago, hemos visto que en Argentina, como en otros países del mundo, incluyendo el nuestro, cuando se emite deuda, bueno, pues se alaba, esto es lo mejor en el momento, y luego esto acaba siendo pues el debacle del pueblo y lo pagamos todos. ¿Cómo evalúas los momentos en que se ha pagado la deuda y los momentos de fuertes endeudamientos de nuevo que ha tenido la Argentina? ¿Y a qué se debe? Porque si tenemos un país rico es la Argentina. ¿A qué se debe pues tanta crisis repetitiva? Y vemos que se sale de una crisis y se va a otra. No hay pues una sostenibilidad. Y hemos visto, y corrígeme si no es así, que los gobiernos peronistas son los que han tenido mayor éxito en la Argentina. Sí, claramente. A ver, lo marca la historia. No lo digo como una opinión, lo digo como una valoración crítica de la historia. En los momentos en que se decidió llevar a cero, o prácticamente a cero, la deuda sin que el pueblo sufra, fue con un denominador común que es conducción política. Acá lo que no hay es conducción política. Digamos, acá es muy fácil haber asumido de esta manera, con un relato, que el relato se cae a pedazos minuto a minuto, y cuando no alcanza, digamos, lo que se dice habitualmente en la Argentina, cuando chocas la calecita, el carrusel sería, para comprenderlo, cuando se choca la calecita, que es algo que gira sobre un solo eje, pero aún así lo chocan por inoperancia política, se recurre al Fondo Monetario, que en la campaña decían que el Fondo Monetario no, era inadmisible recurrir al fondo, que era inadmisible gobernar con una devaluación constante como se está haciendo, pero todo eso, todas las promesas son deudas, como lo dijimos en algún momento. Sí. La situación hace que de alguna manera la administración por inoperancia nos lleve a esta condición, que es totalmente contrapuesto a lo que vos bien decías. Gobiernos con conducción que fueron marcados casualmente por el peronismo, gobiernos con conducción llevaron a poder saldar la deuda y de alguna manera poder afrontarlo. Fue muy interesante cuando lo pagó durante la administración de Néstor Kirchner, cuando se pagó la deuda, fue muy interesante en un debate. En ese momento el presidente Kirchner le plantea al fondo, la Argentina quiere pagar, pero ustedes tienen que dejar pagar, nos tienen que ayudar a ayudar, si no, no va a haber manera de pagar. Y si ustedes quieren cobrar, la Argentina tiene que producir, y para producirlo tienen que dejar. ¿Cuánto fue el descuento? ¿Cuánto fue el descuento que se le dio a Kirchner por la deuda? Excepto los buitres. 72%. ¿De descuento? Sí. ¿O de pago? De descuento. No, de descuento. Y sobre eso se saldó la diferencia, y sobre eso aún así en un 4,3% quedaron los holdouts. Exacto. Que bueno, eso fue un debate con el juez Gries ahí en el medio. ¿Eso se pagaron total, al 100%?
Sí, los holdouts se pagaron, fue uno de los primeros actos de la administración Macri, que en términos políticos fue una entrega, o sea, lisa y llanamente se liquidó innecesariamente, antes de seguir con la pelea, se liquidó innecesariamente lo que solicitaban los holdouts, y en este caso el juez Griesa, que fue el que intervino. Eso hizo crecer la deuda. En 10 días hizo crecer la deuda en casi 12.000 millones. Un asunto importante que ha caracterizado en el tiempo a Argentina. En el pasado, sobre todo después de la política monetaria que implantó el gobierno de Menem, el 65% en el año 2001 de los depósitos bancarios estaban en dólares. Sí. Y hoy, según las informaciones que tenemos, es el 23%. Sí. Algo similar también sucede con las deudas de los bancos privados, que mientras en el 2004 eran 90% en dólares, en la actualidad se sitúa en 26%. Ante esta situación, cabe preguntar, porque todos los países latinoamericanos hemos tenido crisis cambiaria, crisis financiera, quiebras de banco, corridas, etc. Pero es llamativo que en el caso de Argentina, un país que tiene tantas exportaciones importantes de materias primas como materias primas alimenticias, etc., y después de los diferentes esquemas que se han adoptado de manejo de la política monetaria, ¿por qué hay tan poca confianza en la moneda nacional, en el peso argentino, de parte de la población? Y un país donde produce tanto, es decir, si hay devaluación, lo que hace es que en cierto sentido al productor, no estoy hablando del consumidor, al productor lo favorece, al productor que exporta. Entonces, vemos cómo tú nos explicas que de 9,40 que estaba cuando llegó Macri, el tipo de cambio hoy está aproximadamente, poco más, poco menos, en 40 pesos. ¿Y cuál es la proyección al futuro con este programa, con el FMI? Sí, en primera instancia es una economía altamente dolarizada, ¿sí? No está dolarizada la moneda por una cuestión, por distintos motivos que hacen a las políticas internas del Banco Central, incluso un poco yendo a la historia, ¿no? Si el Banco de la Provincia de Buenos Aires en este contexto, digo paradójicamente, pudiera emitir moneda, sería más fuerte que el Banco Central, por el simple hecho que las provincias fueron antes que el Estado, ¿no? En la creación de nuestra economía y de nuestro país. Pero, volviendo a la realidad actual, es una economía altamente dolarizada, donde las exportaciones están dolarizadas, donde la balanza económica hoy por hoy da 16.000 millones abajo. Es decir, esto volviendo un cachito a lo anterior y quiero hacer un paréntesis. Ustedes hablan del presupuesto 2019. El presupuesto 2019, que está a días de ser presentado en el Congreso para su evaluación y su aprobación, tiene 16.000 millones de déficit. Es decir, es un presupuesto que ya arranca deficitario. ¿Y cómo lo van a llevar a cero el déficit entonces? Bueno, es un voto de esperanza que hace la administración sobre el adelanto de la deuda que tendría que hacer el Fondo Monetario. Es decir, seguimos dependiendo de situaciones externas. O sea, no se va a llevar a cero con la deuda, no es por producción. Claro, pero después hay que afrontar los pagos de esa deuda. Por supuesto. Si vos no tenés producción, es un círculo vicioso. Claro, lógico. Digamos, volvemos a la misma situación, ¿sí? Es decir, ya el presupuesto 2019 va a arrancar con 16.000 millones abajo. Dios mío, es una trampa. Es una trampa. Es una trampa en donde hoy se puede aparentemente disfrutar, digo entre comillas, ¿no? Estas 1.000 familias que tienen el poder, la suma del poder en el país, disfrutar de esta condición. ¿Por qué se habla de 1.000 familias, Santiago? ¿Por qué se habla de 1.000? Porque son 1.000 familias. Son 1.000 familias que están disfrutando de esto. No es un número etéreo, es real. Es un número real, más o menos son 1.000 familias que son los que más tienen, es decir, la brecha es mucho mayor entre el que más tiene y el que ¿Y qué son? ¿Estos son los exportadores? ¿Están en cargos públicos? ¿Cuál es la descripción
de estas Los 1000 familias? En su mayoría son los históricos terratenientes que manejan el estado productivo agropecuario de la Argentina. Muchos de ellos en el devenir de la historia se generaron en industriales y otros se generaron en empresarios que son parte de la patria contratista, de la cual aparentemente este gobierno se encarga de difundir que la corrupción empresaria arrancó en el gobierno kirchnerista y la patria contratista existe. Si nos ponemos a hacer un poco de historia, existe desde Irigoyen. O sea que siempre han sacado ventaja, ¿quieres decir? Siempre sacaron ventaja. A ver, las empresas Macri en el año 76, cuando asume el gobierno militar, Franco Macri, padre del actual presidente, junto al actual presidente, tenían 7 empresas. ¿Macri es parte de estas 1000 familias? Sí, claro, por supuesto. Sí. A los 6 años del gobierno de facto, en el año 83, las empresas Macri pasaron a ser 70 empresas, es decir, pasaron de 7 a 70 en 6 años. Si alguien me dice que la patria contratista es capital solamente del gobierno kirchnerista, me parece que conoce poco de historia argentina. Estas 1000 familias han estado entonces, como se dice en nuestro país, en contubernio con los gobiernos, tanto con los gobiernos de facto, también con los Kirchner. ¿Cómo ha sido esto? Sí, claro, claramente. A ver, parte de un acto de corrupción gigantesco que hubo en el municipio de Morón en los años 90 fue una contratación de cloacas para el municipio con el en ese momento intendente Rousselot, y en el acto de la firma de ese contrato, en el diario Clarín, hoy diario oficialista claramente, junto al diario La Nación y demás medios hegemónicos en este país, está en la foto el actual presidente Macri junto al intendente Rousselot, y fue uno de los actos de corrupción en obra pública más grandes que tuvo la Argentina. Las cloacas nunca se hicieron, las cloacas se cobraron y las empresas Macri estaban directamente vinculadas a esa situación. Entonces, a ver, con esto no quiero decir que no haya existido corrupción durante el gobierno anterior, no estoy defendiendo lo indefendible. Lo que estoy diciendo es que todo es igual y al enemigo, en definitiva, o al enemigo político en este caso, en definitiva, el mejor de los juicios. Si es así, y si existe la corrupción, nadie debe justificar la corrupción desde ya. Pero esta situación durambarbista, ¿no?, haciendo caso al gurú de la comunicación política de este gobierno, que es Durán Barba, no demonicemos a la oposición, porque estamos agrandando la brecha entre argentinos. En definitiva se está haciendo eso, o sea, esa es la realidad. Santiago, nos tenemos que ir a la pausa, pero antes de eso, contéstame una pregunta con 2 o 3 palabras. Las deudas, los empréstitos, las deudas han favorecido entonces directamente a estas 1000 familias y no al país. Desde el presidente Rivadavia hasta la fecha, sí. Nos vamos a la pausa, volvemos. Bien, amigos, continuamos esta interesante conversación con Santiago Pérez de Buenos Aires sobre la situación económica y eventualmente sus repercusiones en todos los ámbitos de la vida social y política en Argentina. Y hablando de política, se supone que dentro de un año hay elecciones, se supone no, están agendadas. Elecciones presidenciales. Esta situación, Santiago, ¿cómo afecta las intenciones ya manifiestas del presidente Macri de reelegirse? Y por un lado, y por el otro lado, el peronismo que fue dividido a las elecciones anteriores, ¿cómo se presentaría ante estas elecciones del 2019? Sí, en primera instancia la situación de la actual administración es más que delicada. Con una muy alta esperanza democrática, en lo personal espero que llegue al final de su mandato. La situación social y económica
y la historia de este país, te podría decir que hace que esto lo veamos un poco difícil, un poco complejo. Los tiempos se van acelerando, los procesos se van acelerando. Gastar en 5 días 1.154 millones en sostener una divisa que no pudieron sostener hace que se profundice más esa situación porque no se puede responder a lo que se debe responder como necesidad hacia la sociedad, porque se está gastando el dinero, que después parte de la deuda, en sostener una divisa. Y no sostenerla implica que esa condición se traslade directamente a la estructura de precios y nuevamente entramos en un círculo vicioso. Todo esto genera un caldo de cultivo más que preocupante desde lo social, como para poder tolerar de alguna manera esta situación. Va a ser muy, muy difícil, es una cruzada muy difícil y muy compleja de parte del gobierno llegar al final del mandato en este marco de situación. Esto que decíamos de chocar la calecita, si siguen a este paso la van a volcar a la calecita. O sea que existe la posibilidad de que el presidente Macri no pueda llegar al final del gobierno. Es muy altamente probable que la situación social le explote en la cara antes de poder terminar su mandato. Sí, es muy altamente probable. Lo marca la historia, no es una cuestión de deseo, lógicamente, porque cuando suceden esas cuestiones sociales, donde la sociedad se pone de pie y donde la sociedad se manifiesta con ese grado de desesperación y de desesperanza, lamentablemente corre sangre, y es lo que uno jamás quisiera, que corra sangre con hermanos en su país. No, ya mataron a un chico en el Chaco. Por eso, ya tenemos el primer muerto en situación de saqueo, que es un chico de 14 años en la provincia del Chaco. Digamos, no podemos naturalizar lo que no es natural. No es natural que una persona muera en una situación de saqueo que se produce en definitiva por hambre. A ver, es una locura esto que está pasando. Entonces, en primera instancia tenemos eso, digamos, tenemos ese marco conflictivo y más que complejo para llegar. En este proceso, en esta carrera, por lo que se puede observar, el presidente Macri decayó en la mitad en su imagen positiva, estaba en un 62% cuando asumió, había bajado entre un 8 y un 12%, según la encuestadora, en las elecciones de medio término, y se había medianamente estabilizado. Ese proceso, ese amesetamiento, esa estabilización duró no más de 3 meses y medio, y volvió a decaer gracias a, digamos, desde ya a las medidas principalmente económicas y sociales que se llevaron adelante. Entonces, eso llevó a que hoy el presidente Macri esté entre un 28 y un 30% de imagen positiva, entre un 26 y un 28% de aceptación de su gobierno, muy bajo, en un 55% de imagen negativa, que en este sentido es mucho más grave, cómo sopesa una imagen negativa sobre la imagen positiva, que si bien va decayendo, eso es lo que podríamos decir en términos electorales el voto cautivo. ¿Quién está a la cabeza de la oposición, Santiago? Y la cabeza de la oposición, hoy por hoy, tenemos un peronismo, digo objetivamente, un peronismo que quiere reacomodar sus filas, y Unidad Ciudadana con Cristina Kirchner a la cabeza, que podría, digamos, sigue manteniendo, aún después de haber salido de su gobierno, sigue manteniendo entre un 33 y un 35% de voto propio. Digamos, el peronismo y el kirchnerismo no están unidos. El peronismo y el kirchnerismo, si fueran unidos, son imbatibles. Pero no están unidos. Hoy por hoy está Unidad Ciudadana, el kirchnerismo, con algunos sectores transversales que lo siguen acompañando. Unidad Ciudadana está recorriendo su camino, y el peronismo intentando reconstruirse. Le dicen de parte del gobierno le dicen el peronismo dialoguista, de parte del kirchnerismo le dicen el peronismo ortodoxo, pero en definitiva es otro bloque que es muy difícil, muy complejo de juntar al kirchnerismo, pero
sería más que necesario. El tema es cómo se reacomodan las figuras, porque hoy por hoy en la carrera presidencial, a la vista está Cristina Fernández por un lado, Felipe Solá está lanzado, el ex gobernador Felipe Solá está lanzado también como candidato a presidente, y está reapareciendo en los últimos 10, 12 días, por eso digo que esto va cambiando muy rápidamente. Está apareciendo Sergio Massa. Massa, sí. El renovador peronista. Sí. Hay que ver cómo interactúan las fuerzas en ese marco, como para ver quién está más fortalecido para llevar adelante de esto. Pero no solo depende de eso, sino que quien esté menos fortalecido, si está dispuesto a acompañar. Claro, si hay coalición. Claro, acá es donde surge este sinnúmero de preguntas que no necesariamente también depende de las cabezas dirigenciales. El tema es que las bases también estén alineadas con este concepto y terminen acompañando. ¿Macri estaría dispuesto a salir del gobierno ante una crisis social más fuerte de la que hay hoy? Hay algo muy interesante que surge alrededor del círculo rojo, como lo denomina el presidente, que es el club del helicóptero, como le dicen, ¿no? Después de la crisis del 2001, donde quebró literalmente el país, donde muy significativamente el helicóptero salió del techo de la Casa Rosada con De la Rúa recién renunciado, es que surgen estos fantasmas, ¿no? Es decir, ¿cuál es el club del helicóptero? ¿Quién va a pilotear ese helicóptero? Las cosas sí. Bueno, la respuesta la dejo con una intriga, pero altamente probable que sea esta misma administración. Wow, Dios mío. Bueno, Santiago, dime de la gente en la calle, dinos qué dicen las clases, el desempleado, el joven que se gradúa y no encuentra trabajo. ¿Cuál es la situación, vamos a decir, particular de los subgrupos del joven que no encuentra trabajo, de las mujeres, de la clase media, de la clase baja, de los empresarios? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo la describirías? Hoy por hoy el argentino de a pie vive una situación muy particular porque, por un lado, en las noticias, en los medios, se puede observar constantemente que se habla de la corrupción, se habla de la corrupción de los cuadernos donde manchan tanto a la clase empresaria como a la clase política, pero la realidad, el día a día, supera toda situación, digamos. Acá el hecho es que la moneda se devaluó en un muy corto tiempo, un 50%, los sueldos son prácticamente los mismos, en una crisis que todavía no terminó. Los docentes universitarios... ¿Los sueldos son los mismos aún con la devaluación? Claro, los sueldos son los mismos. Si contamos la devaluación y los aumentos nunca llegan a cubrir la condición de la devaluación. ¿Sí? Porque estamos con en forma proyectada, el gobierno dice que va a haber una inflación de un 40%. Los economistas más positivos hablan del 42%, los más negativos hablan del 46-50%. Pero ante esa realidad de una devaluación anual, el sueldo que más creció o el que se acordó con mayor crecimiento hace escasos 3 o 4 días fue el sueldo de los universitarios, de los docentes universitarios, que creció un 25%. Es decir, la devaluación un 40, 46. Deflación. No se llega a cubrir la devaluación. Eso marca un poco la realidad social, el día a día. La remarcación de precios es constante. Algo que criticó mucho la actual administración de la administración anterior fue los precios cuidados. Los precios cuidados, como lista de precio tope, volvieron a la Argentina hace 48 horas. O sea, entonces, que lo que tanto se le criticó a Cristina Fernández de Kirchner está volviendo, que era la fijación de precio. También tuvo ella el cepo del dólar y Macri fue que lo quitó. ¿O ya lo había quitado? Lo que pasa es que la diferencia actual es que en la administración Macri los precios cuidados son un voto de esperanza, siguen siendo un voto de esperanza. En la administración Kirchner, detrás de los precios cuidados, estaba el secretario Moreno, que de verdad cuidaba los precios, de verdad levantaba el teléfono a las 3 de la mañana, lo llamaba a la Serenísima Mastelloni y le decía: tus camiones hoy no salen porque los productos aumentaron un 0,05%, y los seguía hasta que cubría la necesidad.
cuidar los precios no es un voto de esperanza. Cuidar los precios no se pueden dejar a libre albedrío del mercado, porque el mercado no le está respondiendo al gobierno. Acá hay que hacer una intervención real del Estado en ese cuidado, porque si no cada vez más se profundiza la desprotección para el que menos tiene, y el que menos tiene cada vez somos más. Santiago, tanto se criticó internacionalmente al gobierno de los Kirchner por esto, justamente, porque se decía que Argentina estaba aislada, que había un cepo del dólar, que había un mercado manipulado para que los productos no variaran, versus lo que tenemos ahora y además el problema de la deuda. Entonces, ¿qué conviene y qué no conviene? Mirá, los extremos yo creo que no son buenos para nada. No tengo la clave, porque si tuviera la clave... pero tenemos resultados. Pero tenemos resultados, podemos ver la realidad. La realidad intentando hacer un análisis objetivo, pero se pierde toda objetividad cuando el más vulnerable cada vez está más vulnerado en sus derechos. Digamos, esa es la situación compleja. El otro extremo es donde teníamos, como decía recién, al secretario Moreno, que directamente prohibió ingresos de algunos productos sin tener necesariamente la sustitución interna. Digamos, ese era el otro extremo. 2 minutos nos quedan, Santiago. Muy bien. 2 minutos. No teníamos el producto en el interior, pero a su vez prohibíamos el ingreso. Y por este lado, ahora tenemos libre albedrío económico, donde la balanza comercial tampoco cierra, donde ahora se pone un impuesto a las exportaciones que va a agudizar aún más la balanza comercial, donde se está importando más de lo que se exporta. A las exportaciones, se le están poniendo impuesto ahora a las exportaciones. Sí. ¿Y a las importaciones? Bueno, el arancel normal. Normal. No, el arancel normal, es decir, se está favoreciendo una condición de importación, desfavoreciendo una producción nacional. Es decir, estamos en la antítesis del proteccionismo que teníamos en la administración Kirchner. Una protección negativa. Además, se está favoreciendo a los que tienen dinero con esta tasa de interés de un 60%, a cuestiones que no están dejando un solo centavo real, o sea, de producción. Y un movimiento de divisa que en definitiva paraliza. Digamos, ante el movimiento de divisa, el productor de mediano o de baja escala dice, mirá, no tengo precio de referencia. Y la paralización es mucho más negativa que la falta de producción, porque el elemento está, pero no se puede producir ni entregar. Por ende, la cadena se corta en ese sentido, se corta la cadena de pago, se corta la cadena de entregas. Es decir, es un caos harto complejo en una situación de vulnerabilidad muy alta de parte de la sociedad. 1 minuto, Santiago, para que nos digas qué esperan los argentinos de aquí hasta que termine el periodo. Yo creo que se espera de parte del gobierno, con mucho voluntarismo, que las cosas cambien. De voluntarios está lleno el cementerio. Acá hay que tomar situaciones, digamos, hay que tomar el toro por las astas y en definitiva tomar decisiones políticas que beneficien a los argentinos. Podemos asegurar que en 3 años no hubo una sola decisión política que beneficie a los argentinos. Wow. Y eso es terriblemente grave. Santiago, muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago. Gracias a ti por todas estas informaciones directamente desde Buenos Aires, habladas por un arquitecto que está pues viviendo el día a día en el trabajo, gracias a esta tecnología que tenemos, que podemos hacer estas conferencias. Y la verdad, amigos, es que cada día más nos convencemos de que las decisiones que toman los gobiernos y principalmente los endeudamientos, los pagamos sin que nos pregunten cuándo los toman, si estamos dispuestos o tenemos con qué pagarlos. Por eso debemos cuidar nuestra economía y nuestro peso. En este caso, el de Argentina, en nuestro caso, el nuestro. Santiago, muchísimas gracias. Estaremos contigo dándote seguimiento antes de las elecciones de Argentina para que nos digas cómo va todo. Amigos, a ustedes gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.